Ideas que no entran en 280 caracteres. Es el espacio en el que reflexionamos sobre algún tema que por su complejidad no está dentro de las 40 del mazo, lo que solemos ver en las redes sociales o en el día a día. Hoy tuvimos la maravillosa oportunidad de hablar con Ariana Harwich, una escritora genial, ustedes ya lo vieron, simpática, inteligente, y surgió un tema que me resulta particularmente interesante, que es el del arte comercial. ¿Qué es el arte comercial? ¿Sí? Es una cosa que se dice generalmente con un interés pensado en sacarle valor a alguna obra. Se habla de que Paulo Coelho es comercial, o que Dan Brown y su Código Da Vinci son arte comercial o industrial. ¿Y qué quiere decir realmente esto? Porque eso de alguna manera le quitaría calidad a una obra. Y la realidad es, no hay nada estrictamente malo en que algo sea comercial. Eso simplemente quiere decir que se ha hecho con los parámetros de una industria con un foco muy importante en cómo se va a vender ese producto y básicamente eso, tratado como un producto. No fue concebido necesariamente como una obra de arte, sino como un producto cuyo fin era consumirlo. Y no siempre estamos ante obras que puedan calificarse como malas. Lo que ocurre es que la industria produce una enorme cantidad de productos y la gran mayoría, pues sí, son de baja calidad. Eso es innegable, porque lo que se produce en mucha escala necesariamente es de baja calidad. Pensemos en el vino de selección o en el vino que se vende suelto. Evidentemente, uno se traslada en camiones y el otro se traslada en botellas, pero en camiones refrigerados y protegidos, porque es un producto que ha sido cuidado y criado de otra manera y requiere otros cuidados para mantener su excelencia. Con el arte ocurre lo mismo. Pero entonces, si yo digo que el hecho de ser comercial, que es ser concebido como un producto y no como una obra de arte como primera intención, no es necesariamente algo malo, ¿por qué o cómo en realidad podríamos diferenciar una buena obra de arte de una obra de arte que no lo es? ¿Sí? Porque de hecho hay mal arte que no es industrial también. Bien, una de las formas más fáciles de entender esto es que el buen arte tiene un cierto nivel de complejidad. ¿Sí? La complejidad es lo que le da estructura y es lo que le da más dimensiones a un producto cualquiera, puede ser una canción, una película, un libro o incluso una botella de vino o un plato de comida. La complejidad es lo que hace que las cosas no sean chatas, unidimensionales y en dos tonos blanco y negro. ¿Sí? Entonces, esto es quizás el mejor discriminador que podemos tener para saber cuando algo es una buena o una mala obra de arte. ¿Pero qué es la complejidad? ¿Sí? Tenemos que evitar una primera tentación, que es la de pensar que complejo quiere decir complicado. ¿Sí? Son dos palabras que vienen de la misma raíz, pero no quieren decir lo mismo. Es muy importante entender esta diferencia. ¿Sí? Complejo quiere decir simplemente que estamos ante un sistema, ante algo que está compuesto por un montón de partes, pero que no es solamente las partes que lo componen. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en un puzzle. ¿Sí? Un puzzle está compuesto por una gran cantidad de piezas, pero esas piezas, cuando se arman, generan una imagen que no está en ninguna de las piezas que lo componen. Hay algo que está solamente en la forma en que esas piezas se relacionan entre sí. Y eso es la complejidad. Cuanto más de estas relaciones que dependen de cómo las distintas unidades de un sistema se combinan para generar algo que no estaba antes, más complejo será el sistema y más posibilidades hay de que contenga algo interesante. Entonces la complejidad es quizás el mejor discriminador que podemos tener para tratar de saber si algo es o no una buena obra de arte, aunque quizás no sea el único. Pensemos en dos obras comerciales. ¿Sí? Canción de Hielo y Fuego, la obra de Martin que utilizaron para hacer la serie de televisión Game of Thrones, y El Código Da Vinci de Dan Brown, que lo mencioné hace un rato. ¿Sí? Son dos obras industriales pensadas para un público masivo. En sí no tienen ninguna diferencia en eso ni ninguna diferencia en intención. ¿Cuál se puede decir que es mejor que la otra? Pues es muy difícil si vamos a pensar en esas dos obras a nivel de complejidad. Quizás Canción de Hielo y Fuego tenga muchísimos más personajes, muchas más tramas muy bien enlazadas unas con otras. Entonces se generan niveles de relación de la misma manera
que una muñeca rusa se mete una dentro de la otra y otra dentro de la otra para formar un conjunto de 5 o 6 muñecas una dentro de la otra, en algo que en el código Da Vinci no existía. Y eso puede ser un indicativo. Lo que tenemos que entender es, cuando empezamos a apreciar la complejidad en el arte, no hay vuelta atrás. En el momento que uno empieza a apreciar la complejidad, como con el buen vino o el buen chocolate o todos los placeres de la vida, los placeres menores ya pierden su sabor y pierden todo su atractivo. ¿Sí? Hay que probarse. Hay que animarse a leer a Borges en vez de leer a Paulo Coelho. Hay que animarse a leer la Divina Comedia en vez de leer simplemente memes en internet. Hay una diferencia. El placer es diferente, la recompensa es diferente. ¿Sí? Pero volviendo a eso, no debemos tampoco creer que esto implica que si algo no es arte y no es una obra de extrema complejidad, no tiene ningún mérito. De ninguna manera estamos afirmando eso. Y todo el mundo tiene el supremo derecho de que le guste cualquier obra. De hecho, esto no lo he ocultado nunca, a mí me gustan todas las películas y cómics en base a Superman y los disfruto muchísimo cuando los consumo. Lo que sé es que cuando lo hago estoy cayendo en un entretenimiento, un divertimento sencillo y no ante una aventura del espíritu, pero lo puedo disfrutar de igual manera. ¿Sí? Lo que ocurre es que después de haber leído otras obras y haber nutrido de otras fuentes de alimento, no puedo pasarme la vida solamente consumiendo ese tipo de productos, aunque me gustan mucho. ¿Sí? Entonces, reflexionemos sobre esto. ¿Existe? Sí, parámetros que nos permiten comparar unas cosas sobre la otra. No podemos afirmar que, como se dice, sobre arte no hay nada escrito o sobre gustos no hay nada escrito y por lo tanto todo vale. Eso no es verdad. Cada uno es dueño de que le guste lo que quiera, pero sí hay formas de discriminar en el arte y en el pensamiento y discriminar es la mejor forma de resistirnos a la nada. Nos vemos el próximo domingo.